Bienvenido nuevamente. Gracias. Sí, sí, sí. Yo todo eso no necesito convencer. Ya. Estoy bastante convencido. Sí. Buenos días a todos, los micrófonos funcionan para todos. Buenas tardes ya. Bienvenido a este conversatorio que vamos a hacer sobre las proyecciones y consideraciones económicas y sociales sobre la propuesta constitución que viene, organizado en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio de Bélgica y Luxemburgo y la Cámara Nacional de Comercio. Agradecemos mucho la Cámara Nacional de Comercio por la conjunta organización con nosotros y por su colaboración y por abrir su lindo palacio para hacer este evento posible hoy día. Agradecemos también a la presencia hoy día de su excelencia el señor embajador de Bélgica, Christian Delannoy, y también a su excelencia el señor señor embajador de Chile en Bélgica, Patricio Torres. Mi nombre es Anne Brueggemann, soy la gerente de la Cámara Nacional de Comercio y seré la moderadora del día de hoy. Casi 3 años después del estallido social, el 4 de septiembre viene una fecha muy importante, la fecha de salida del voto para decidir aprobar o rechazar la nueva Carta Magna con sus 388 artículos. Este evento ha sido organizado con el enfoque de analizar este texto constitucional desde una mirada multidisciplinaria, es decir, abordando y revisando los aspectos sociales y económicos esenciales. Entonces queremos generar una información técnica sobre esta nueva constitución propuesta, pero también exponer lo que viene después de esta constitución. Entonces, antes de empezar a presentar a nuestros invitados del día de hoy, me gustaría pasar la palabra al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, el señor Ricardo Meues, para algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Anne. Muy buenas tardes a todas, a todos, distinguido embajador, ex embajador, presidente de la Cámara Chileno-Belgo-Luxemburguesa de Comercio, Alan, gran amigo también de la casa, nuestros expositores. Quiero darles en nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile la más cordial bienvenida
a este conversatorio, Radiografía Constitucional, consideraciones y proyecciones del texto constitucional desde una mirada constitucional, empresarial y sociológica que tienen por objeto analizar desde estas tres perspectivas los desafíos que tenemos, no solamente los desafíos, sino también las oportunidades que se nos presentan de cara a este proceso que estamos ya próximos a culminar con el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Como CNC estamos tremendamente contentos de poder hacer y desarrollar en conjunto esta actividad, porque así vamos desarrollando y continuamos desarrollando también estas instancias colaborativas que constituyen espacios que nos enriquecen y además nos da la oportunidad de analizar e intercambiar opiniones y miradas respecto del proceso que está viviendo nuestro país. Han pasado muchas cosas durante este último tiempo y la verdad es que nosotros como gremios y en nuestro rol, y por eso que es importante este trabajo en conjunto, tenemos que asumir la responsabilidad que nos compete. ¿Y cuál es esa responsabilidad a nuestro juicio? Fundamentalmente, tender los puentes con las autoridades independiente de cuál sea el resultado, porque nosotros seguimos trabajando, hay temas que son tremendamente importantes y relevantes para el futuro del país y tenemos que tener el cuidado de contar con esos vínculos con la autoridad de gobierno, con la autoridad legislativa para poder desarrollar nuestro ámbito de acción. Claramente el país no termina el 4 de septiembre próximo, pueden venir cambios importantes sin lugar a dudas, pero el rol de los gremios y también el rol de la Cámara Belgolux tiene que ver con cómo vamos generando, ¿no es cierto?, esas instancias de diálogo en que realmente podamos aportar al desarrollo, que es lo que a nosotros más nos interesa. Y es un poco la invitación, después de lo que podamos ver y escuchar de los distinguidos expertos que tenemos aquí en la mesa, Alan, Manuel, Diego, ¿no es cierto?, que nos van a dar sus miradas. Pero claramente, quedémonos, y mi mensaje es transmitir el rol de los gremios, debe ser tender puentes con la autoridad, generar, como lo hemos hecho siempre, por lo demás, aportes al debate de leyes. Tenemos, por ejemplo, por delante reforma tributaria, tenemos la reforma de las pensiones y 40 horas, por nombrar solamente 3, y claramente esos proyectos requieren de la concurrencia nuestra, el aporte nuestro, la discusión nuestra, abrir este espacio, esta cámara que es de todos nosotros, ¿cierto?, para poder realizarlo. Por lo tanto, ese es el objetivo, eso es lo que nosotros aspiramos con esta reunión que estamos teniendo hoy día. Siéntanse muy, muy bienvenidos y desde ya muy agradecido yo por su participación. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a empezar con el señor Manuel Melero, que estudió en la Academia Diplomática Andrés Bello del Ministerio de Relaciones Exteriores y se desempeñó en cargos diplomáticos dentro y fuera de Chile hasta 1981. Fue secretario general de la Cámara Nacional de Comercio y gerente general de la Fundación del Comercio para la Educación. Por otra parte, se ha desempeñado como presidente de la Cámara Chilena del Libro, gerente general de la Asociación de Industrias Metalúrgicas, en ACIMET, director del capítulo chileno de la Cámara Internacional de Comercio, director de la Cámara de Comercio de Santiago y también de la Cámara Española, y presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. También fue socio director de Tironi Asociados y presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Actualmente es socio director de Melero y Asociados. Así que con esta tremenda y larga experiencia en el ámbito empresarial, pensamos que Manuel hoy día nos ayudará para entender las implicancias de este nuevo texto constitucional en las empresas, pero también en las inversiones en general.
Así que muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Por otra parte, damos la bienvenida también a el señor Diego Gil, abogado en la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Stanford. Actualmente es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Su foco de investigación se encuentra en la intersección entre el derecho público y las políticas sociales, especialmente en el ámbito de la vivienda, propiedad y urbanismo. Entre otros temas, ha estudiado cómo el derecho y las políticas públicas inciden en los patrones de segregación social urbana. Respecto al proceso constituyente, Diego ha participado activamente en la discusión constitucional y participó como asesor ad honorem, por lo cual su expertise nos ayudará para dar una radiografía más técnica del texto constitucional. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Y en fin, damos la bienvenida a Alain Carrier, belga de esta mesa, doctor en Ciencias Políticas de la Université Libre de Bruxelles, en Bélgica. Trabajó en el Centro Tricontinental de la Universidad Católica de Lovaina y en el Centro de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Sociología de la Université Libre de Bruxelles. Luego trabajó por la Cooperación Internacional Belga en Guatemala, Chile y Ecuador. Trabaja desde 2006 en la Universidad Bernardo O'Higgins, donde ocupó los cargos de director de investigación, vicerrector de desarrollo, vicerrector de vinculación con el medio y desde 2018 ocupa el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Sociales, así como director de Magíster en Gerencia y Políticas Públicas. Así que como gran experto en sociología, Alain hoy día nos dará su visión sobre los aspectos más sociales de la Constitución. Así que muy bienvenido también, Alain, a este conversatorio. Así que estamos listos para empezar el conversatorio. Damos la bienvenida también a todos los conectados desde sus oficinas. Hoy día es la nueva forma de hacer eventos, así que muchas gracias a todos ustedes desde la pantalla. Y tendremos un espacio después del conversatorio para hacer preguntas. Entonces, anotan sus preguntas si tienen y aprovechan de tener estos gran expertos con nosotros hoy día. El conversatorio del día de hoy lo vamos a dividir en 3 paneles para efectos de estructurar bien los temas, y el primer panel tratará sobre la Constitución actual, haciendo una comparación con la Constitución nueva propuesta. Después tendremos un panel más bien social y terminando con un panel económico. Así que la primera pregunta, yo pienso clave que todos necesitan probablemente, es tener un buen resumen de cuáles son los principales cambios que proponen esta nueva Constitución. Entonces, esta pregunta la voy a dirigir a Diego, que es experto en la materia, así que en tu opinión, ¿cuáles son, si lo puedes resumir, los principales cambios que ofrece esta Constitución? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Ya. Bueno, parto por agradecer la invitación de la Cámara Belga y la Cámara Nacional de Comercio a este conversatorio. Bueno, me tendré que acercar entonces a esta pregunta que me formuló Anne, que obviamente es una pregunta muy difícil de responder porque nosotros nos encontramos ahora enfrente de un texto bien complejo, bien ambicioso. Se trata de 188 artículos que abordan un amplio conjunto de materias de forma muy diversa, a veces incluso no de modo tan sistemático, por lo tanto es bien difícil hacer un resumen, digamos, completo de los principales cambios que involucra, pero quiero centrarme en algunos, que a mí me parece al menos lo más importante. Parto por decir, eso sí, que lo primero es que mi perspectiva, la razón por la cual me invitaron, es una perspectiva más bien académica. Yo quisiera tratar de identificar descriptivamente los principales cambios que yo veo en esta Constitución respecto del régimen constitucional vigente, y después en el análisis quizás ofrecer algunas reflexiones respecto a la oportunidad y riesgo que yo veo de este cambio institucional. El plebiscito del próximo domingo nos invita a tratar de identificarnos con una postura, ¿cierto? O sea, nos incentiva a tratar de, digamos,
asociarnos a una de las dos opciones que existen en el plebiscito, y eso obviamente nos lleva quizá a un escenario más bien de polarización, pero independiente de del resultado, creo yo, lo importante del texto es tratar de identificar cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos, porque independiente de lo que pase el domingo, varias de estas cuestiones van a seguir obviamente en discusión y van a ser parte de lo que siga en el proceso constituyente. Lo otro que quería decir, antes de hacer algunas observaciones más puntuales, es que yo considero que el texto constitucional hay que analizarlo como un sistema. Y yo voy a hacer varias observaciones respecto de aspectos puntuales del texto constitucional. Pero lo que se nos invita el domingo y en general, a la hora de tratar de elaborar un texto constitucional, uno tiene que pensarlo como un todo, ¿cierto? Un texto constitucional, no una lista de supermercados. Y de hecho, en todo texto constitucional siempre vamos a encontrar cuestiones que nos gustan y cuestiones que no nos gustan. Entonces, yo creo que sobre todo hay que pensarlo como un sistema, como un rompecabezas donde hay distintos aspectos que tratan de promover ciertos resultados. Y en ese sentido, no solamente hay que pensar en el diseño, en el texto, en esto, en las reglas permanentes de la Constitución, sino que también hay que pensar en las reglas transitorias, es decir, cómo el texto se va digamos, llevar a un nuevo régimen constitucional en Chile. Y también, creo yo, esto es bien importante y a veces no se olvida en la discusión pública, es que también hay que pensar cómo el texto va a ser interpretado en el futuro. ¿Qué oportunidades, qué aspectos de este texto, o hacia dónde podría llevar la interpretación del texto constitucional? Hay muchas normas que son muy programáticas de esta propuesta constitucional, y eso es más o menos común en los textos constitucionales. Entonces, quienes le fijarán el sentido al texto constitucional son los poderes públicos encargados de implementar el texto constitucional. También creo que hay que formarse un juicio respecto de cómo creemos nosotros que este texto va a ser interpretado en el futuro, qué práctica institucional va a originar. Ahora, respecto de los aspectos centrales, lo primero que quizá uno debiese decir es que, consistente un poco con las razones históricas que dieron origen al proceso constituyente, este texto involucra una ampliación del catálogo de derechos fundamentales. Es decir, hay varios más derechos que se incluyeron. Algunos creo yo que, digamos, ponen al día la Constitución chilena respecto de otros desarrollos constitucionales comparados. Pienso, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. Hay más de 70 constituciones en el mundo que contemplan el derecho a la vivienda. Nuestra Constitución nunca ha establecido el derecho a la vivienda en el texto, y esta Constitución lo hace. También hay otros aspectos en ámbitos de los derechos fundamentales donde hay bastante innovación. Yo creo que desconozco alguna constitución, hay una referencia en la Constitución ecuatoriana, pero desconozco una constitución que se refiera al derecho a la ciudad, por ejemplo, que es un desarrollo bien reciente en la lista de los derechos humanos, y no es muy clara cómo se va a interpretar. Entonces, después lo mismo sucede con el caso del derecho al cuidado. O sea, hay varios aspectos que son bien innovadores desde el punto de vista del catálogo de derechos fundamentales, que es un acápite del texto constitucional bien ambicioso, desde el punto de vista de reconocer muchos derechos, y de innovar desde el punto de vista de derechos en los cuales no existe una práctica comparada tan asentada. Eso es lo primero que uno debería decir. Lo segundo es que, obviamente, la Constitución establece algo así como un nuevo estatuto constitucional en la relación entre el Estado y la naturaleza, reconoce el concepto de derechos de la naturaleza, en ese ámbito también es bien innovador. Y establece también una nueva institucionalidad respecto a la protección del medio ambiente, como por ejemplo la Defensoría de la Naturaleza. ¿Cómo eso va a operar en la práctica? Es bien difícil de saber. Es algo de nuevo, bastante innovador si uno lo mira desde el punto de vista del derecho comparado. Yo creo que hay mucha tensión internacional en esta propuesta, porque de alguna manera es como casi que esta sería como la primera constitución con una fuerte sensibilidad ambiental. Y eso yo creo que, de nuevo, genera oportunidades desde el punto de vista de repensar cómo nuestro marco constitucional tiene que, digamos, darle cierta gobernabilidad a la protección del medio ambiente, pero por otro riesgo desde el punto de vista de cómo eso va a operar en la práctica, y eso es difícil de prever. En tercer lugar, yo diría que hay un compromiso fuerte con un proceso de descentralización. Y eso es lo que se llama el Estado regional. Y la verdad es que esa parte del texto constitucional tiene contornos, tiene aspectos bastante ambiguos, en mi opinión. De hecho, es uno de los capítulos, no sé si mis copanelistas estarán de acuerdo conmigo, pero es de las partes más difíciles de entender del texto constitucional. Y en buena parte, creo yo, este compromiso con el Estado regional involucra una serie de orientaciones al legislador, pero posterga de modo bastante significativo, creo yo, la discusión sobre el proceso de descentralización en las leyes que tenga que adoptar el Congreso en el futuro.
O sea, hay algunos lineamientos, hay algunas definiciones, pero yo creo que en buena medida el sentido concreto, los contornos concretos de un Estado regional no están totalmente definidos acá y va a depender mucho de cómo se negocie esa ley en el futuro en el Parlamento. En cuarto lugar, voy a terminar con dos o tres cosas más nomás, para no extenderme, después las podemos discutir en más detalle. En cuarto lugar, yo diría que hay digamos, un acuerdo, creo yo, bastante transversal de equilibrar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Se consideró, hay autores que creen que eso fue un diagnóstico incorrecto, pero se consideró que en Chile tenemos un presidente con hiperpoderes legislativos, y se atenuaron, se mitigaron los poderes del presidente, y se le otorgó mayor relevancia desde el punto de vista de la tramitación legislativa al Congreso Nacional. Al mismo tiempo, se redujeron mecanismos de veto que existían en el sistema del proceso legislativo, con un ánimo, creo yo, de transformar el Congreso en un ente más relevante desde el punto de vista de la articulación de los intereses públicos en Chile y con generar un marco institucional que agilizara el proceso legislativo. Pero que eso está detrás. Podemos discutir después las ventajas y desventajas de este nuevo modelo, pero que esa fue la intención, equilibrar los poderes políticos entre el Ejecutivo y el Congreso. Después, obviamente, hay un compromiso muy fuerte con un Estado plurinacional y paritario. Los grupos, los pueblos indígenas, digamos, tuvieron obviamente una representación relevante en la Convención Constitucional, y hay varios mecanismos que, digamos, le otorgan un poder relevante, escaños reservados, consentimiento en algunas materias que tienen que ser consultadas con los pueblos indígenas, reconocimiento de un sistema jurídico paralelo al nacional de los pueblos indígenas, y bueno, una regla paritaria muy, digamos, fuerte, o sea, un compromiso muy fuerte con una regla de paridad de género. Y por último, dos aspectos finales. Yo creo que también hay un fuerte compromiso del texto constitucional con mayores mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y de hecho se incluyeron 4 mecanismos muy concretos. Aquí no hay ambigüedad, creo yo, son mecanismos bien concretos desde el punto de vista de lo que se llama mecanismos de democracia directa, ¿no? Va a haber iniciativa popular de ley, por ejemplo, conjuntos de ciudadanos pueden proponer un proyecto de ley para que su tramitación legislativa, hay una iniciativa de derogación de ley que tiene que pasar por un referéndum, y también hay mecanismos de democracia directa desde el punto de vista de la reforma constitucional. Y por último, hay una proliferación de órganos constitucionales autónomos en el texto constitucional. No solamente se incluyeron los órganos autónomos que ya estaban en el texto constitucional del 80, que ya es una anomalía si uno la mira desde el punto de vista del derecho comparado. No es normal que las constituciones establezcan tantos órganos en el texto constitucional, pero se incluyeron varios más. La Agencia Nacional de Aguas, Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Naturaleza, Consejo de Cuencas, o sea, hay un montón se genera una nueva burocracia, digamos, pública en el texto constitucional. Ese es otro rasgo, yo creo, bien distintivo de esta propuesta. Quedo ahí, después podemos, si quieren, ir precisando algunos de estos puntos en la conversación. Gracias, Diego. Yo pienso que para enganchar con tu primera respuesta, la segunda viene muy en línea con eso. Empezaste con el primer punto, los derechos humanos, derechos fundamentales que han ocupado un punto esencial e importante. Entonces, Alain, me gustaría preguntar, desde el 80, Chile cambió mucho, creció mucho como país. Es uno de los países más fuertes, sólido en términos económicos en la región LATAM. Entonces, ¿cómo esta nueva constitución se hace cargo un poquito de este legado en términos económicos, respetando totalmente y lo que está pidiendo los ciudadanos chilenos, respetando ese legado, pero para crecer aún más con equidad? Entonces, tener esta mezcla entre mantener este país con su fortaleza en términos económicos, pero con más equidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Anne, por la pregunta. Diego, muy interesante la respuesta. Buenas tardes a todos los presentes. Hay 2 elementos fundamentales que tenemos que guardar siempre a la vista, reflexionando sobre lo que está pasando. Uno, que efectivamente el modelo económico chileno fue un éxito y permitió un desarrollo que no se ha visto en otros países latinoamericanos, y eso hay que reconocerlo y es fundamental. El otro elemento que hay que olvidar tampoco es que en 2019 tuvimos un estallido social. ¿De dónde viene? Bueno, viene en gran parte de una percepción social de
injusticia, de marginalización de gran parte de los ciudadanos de este mismo modelo. Si uno no guarda esta ecuación, si uno no la reflexiona así, no podemos entender por qué estamos como estamos hoy día. Entonces tenemos esta base para iniciar la reflexión. Sobre eso, importante también reconocer que estos dos procesos, el desarrollo económico y la crisis social, no es propio a Chile. Así lo vemos desde más de 10 años en numerosos países del mundo. Lo hemos visto todo lo que llamamos la primavera árabe, hemos escuchado los indignados en España, los chalecos amarillos en Francia, en el Líbano, un día antes de Chile hubo la misma explosión social, luego de aquí hubo lo mismo en Colombia. Entonces podemos ver que en numerosos países estamos frente al mismo proceso. Eso no es casual, porque probablemente tenemos la misma base y la misma consecuencia asociada a esta misma base. Lo importante también, y yo creo que realmente muy importante, es destacar que Chile eligió un camino político para salir de esta crisis social que fue tremenda en el año 2019, recordémonos, fue muy duro, muy angustiante, y a pesar de todo eso, todos los partidos, todos los actores políticos lograron ponerse de acuerdo para identificar una salida que era una revisión del proceso de la constitución de la época. Ahora voy a pasar a la pregunta en sí. La constitución en sí es el marco de la convivencia social de un país. Son todas las normas que definen cómo vamos a vivir juntos. Y digo bien, vivir juntos, no separados. Entonces, vivir juntos implica tener normas que estén acorde a la percepción subjetiva de la gente también, que se identifican con esta norma. Y al parecer, en 2019 hubo un quiebre. Muchas personas terminaron de identificarse con las normas que están vigentes en la Constitución actual. Y sobre eso hubo lo que conocemos. Si vemos ahora un comparativo entre ambas constituciones, la del 80 con su reescritura del año 2005 y la actual, vemos que ambas están puestas en el mismo sistema general, un sistema capitalista. Así que ya puedo decir desde mi perspectiva que los argumentos de decir que Chile va caminando hacia un proyecto de tipo comunista u otro, para mí no es real. No son argumentos reales. ¿Por qué? Porque además guardamos los mismos actores. Por una parte, el actor económico y por otra parte, el Estado. La gran diferencia entre ambas constituciones es la proporcionalidad entre el poder de estos dos actores. En la constitución del 80, efectivamente, hay una preponderancia del actor económico por sobre el actor estatal. En la propuesta de la nueva constitución hay una preponderancia, por decir, del actor estatal por sobre el actor económico. Lo positivo es que mantenemos estos dos mismos actores, pero con una mezcla un poco diferente. ¿Cómo entender eso? Hay que entender, como decía, la Constitución como el marco de la convivencia social. Por lo tanto, lo que se construyó desde 2019 es el reflejo de la forma de pensar de gran parte de un país. Uno puede no estar totalmente de acuerdo con el tema de la escritura de la nueva Constitución, pero el propósito de esta nueva Constitución fue empezar a tratar de resolver una percepción social que apuntaba a una percepción de injusticia social. Y es por eso que el aspecto social es tan presente en la nueva Constitución. La diferencia, como decía, una primacia del Estado por sobre el actor económico se marca sobre el sacar el concepto de estadio subsidiario, llamarlo estadio social de derecho. Pero los dos actores siguen presentes y eso es importante. ¿Por qué este reflejo de lo que hay hoy día? Como decía, porque hay una percepción de injusticia social, porque se escribió una nueva constitución que tiene eso como esencia, como comprensión del momento político actual, y sobre eso tenemos el texto que estamos viendo. Gracias, Alain. Manuel, ahora una pregunta para ti. ¿Qué piensa que la nueva constitución va a producir más inversión para los extranjeros, los socios extranjeros que tenemos? Y
y por lo tanto mayor desarrollo económico para el país, lo que obviamente es algo clave que necesitamos para justamente hacer respuesta al gasto social que vamos a tener. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, aunque ustedes saben muy bien, esta es mi casa, pero igual, aunque sea la casa propia, uno tiene que ser invitado por los amigos. Saludo al presidente de la Cámara Nacional, a mis colegas panelistas, al señor embajador de Bélgica, Alain, del presidente de la Cámara del Gulux, a todos los que están presentes y a los que nos están siguiendo a través del Zoom. Bueno, esa pregunta que me hace Anne es como la pregunta del $1.000.000, porque además hay plata de por medio, vamos viendo si se invierte o no se invierte. Habría que partir refiriendo, y aquí hay hartos embajadores, gente del mundo internacional, que algo dijo Alain. Estamos viviendo un mundo muy convulso. La situación chilena no es para nada excepcional en el concierto mundial. Yo aquí me hice una lista de almacén y el mundo hoy día podemos decir que tiene una crisis multidimensional en lo económico, en lo militar, en lo político, en lo sanitario, en lo ambiental y en lo social. Miren la listita de carnicería, o sea, no quedó nada afuera. Y me refiero al mundo. Las predicciones de crecimiento global apuntan a la baja, las tasas de interés suben en todo el orbe, hay aumento del populismo y de la violencia política en muchos lugares. Internet y las redes sociales se han apropiado de sus propias verdades, han polarizado las sociedades, ha surgido el capitalismo de vigilancia, el poder de las empresas Big Data, la declinación hegemónica de los Estados Unidos, el surgimiento del eje ruso-chino, el avance del crimen organizado en todas partes, la migración irregular, el cambio climático como factor de conciencia global. Entonces, ¿por qué hago esta introducción, estimada Anne? Claro, es muy difícil hacer predicciones porque yo me hice algunas preguntas sobre esto. ¿Qué va a pasar con la apertura económica a nivel global? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá respecto al derecho internacional, que lo vemos sobrepasado en muchas latitudes a diario? Miren el mapa europeo y se darán cuenta que el derecho internacional ni siquiera respeta los derechos humanos. ¿Se podrá frenar el narcotráfico y el comercio ilegal? Aquí en este gremio hemos sido paladines, guaripola, portaestandarte del tema de la lucha contra el comercio ilícito. Este es un fenómeno global, el contrabando, la falsificación de productos, no respeto de las patentes, de ninguno de los derechos de autor, en fin. ¿Qué va a pasar con los derechos humanos a nivel mundial? En nuestra Constitución hay un capítulo especial sobre derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Cómo se inserta? Nosotros los chilenos nos gusta mucho mirarnos el ombligo. Yo estoy leyendo una novela apasionante que aprovecho de recomendar, que se llama El espía del Inca, que habla del ombligo del mundo en el Cusco. Los incas miraban el mundo desde su ombligo. Los chilenos estamos como los incas, creemos que aquí es donde empieza y termina todo. Hay un concierto, hay un contexto mundial que hay que mirar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la soberanía agroalimentaria, con la seguridad alimentaria? En fin, sabemos en materia de política exterior que el gobierno del presidente Boric tiene un programa extraordinariamente ambicioso. Ellos han definido la política exterior turquesa, todos sabemos lo que esto implica, no menor. El ecologismo verde más la protección de los océanos, es multilateral, es feminista, es emprendedora y versus el capitalismo verde y que trae posible disminución del impacto ambiental sin abandonar el crecimiento económico. Esa es la gran crítica que se hace al capitalismo verde. Ahora es lo que está de moda en la política exterior turquesa. El capitalismo verde es visto como una traición a los derechos del medio ambiente.
porque es supuestamente infinito este capitalismo y los ecologistas verdes no lo consignan así. ¿Por qué hice esta introducción un poco valiéndome de la pregunta de Anne? Porque toda esta filosofía de algún modo está recogida, sobre todo esta última parte de la política exterior turquesa en nuestra Constitución. Entonces, en este contexto, Anne, yo creo que además de hay una serie de cosas que me he anotado yo aquí, hay, voy a emitir un juicio de valor, una falta de certeza jurídica en la nueva Constitución y de confianza hacia los agentes inversores extranjeros y nacionales, porque queda una infinidad de asuntos en suspenso en la Constitución. Es una Constitución maximalista, ideologizada al extremo. Recordemos lo que fue el inicio de la Constitución, del proceso constituyente. Yo lo seguí de cabo a rabo 24/7. Todas las sesiones las presencié. Y empezamos con la liberación de los presos políticos, la petición de los presos mapuche. El Gualmapu se habló en la declaración inicial de 105 constituyentes al nacimiento de la convención. El Gualmapu, salida de la ocupación militar del Gualmapu. Esa era la ideología que se estableció desde la partida. Y esta es la que está reflejada en nuestra carta, que nunca hubo voluntad de negociar, ni de transar, ni de modificar. Por eso que esta es una oportunidad perdida. Lo decía muy bien Arlene. El 18 de octubre nosotros como sociedad y después el noviembrismo, el 19 de noviembre, dijimos, bueno, es la oportunidad de ponernos de acuerdo. Pues bien, no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Y hoy día estamos enfrentados al próximo domingo, en que no nos vamos a poner de acuerdo porque va a estar una sociedad dividida entre 40 y tantos y 50 y tantos. No sabemos quién va a ganar. Yo creo que pensar quién puede ser, pero bueno, no lo voy a decir aquí porque si no después me muestran la tarjeta roja y además me puedo equivocar. Entonces no viene a cuento hacer pronóstico, pero sí estaremos el próximo domingo muy divididos. Y esto es algo que debe preocuparnos porque el orden público democrático se ejerce sobre la base de la cooperación, de la confianza y de la participación de los agentes económicos. Es cierto que esta Constitución degrada la participación privada, pero no la elimina, y deja, yo lo voy a anunciar aquí rápidamente, porque no hay mucho tiempo, después podemos ahondar, pero fíjese usted, mi otra lista de carnicería aquí, o de almacén, respecto a la Constitución, lo que yo veo como quedan aspectos que quedan en suspenso o que son preocupantes a la hora de dar garantías para un orden público democrático, económico, que asegure la gobernabilidad y la existencia de instituciones que motiven a las personas a invertir, educarse e innovar. Yo creo que la Constitución no logra eso. Y voy a decir por qué. El proyecto, mire, Poder Judicial degradado. Después podemos entrar al reducir su autonomía y fomentar su politización. Podemos, después aquí tengo todos los artículos, tengo un cuaderno lleno de cosas, pero déjenme hacer los titulares. Eliminación del Senado al crearse la Cámara de las Regiones y con facultades significativamente menores y otorgando a la Cámara de Diputados amplias facultades únicamente en la práctica y eliminando la calidad del Senado de Cámara Revisora que daba los contrapesos democráticos. El sistema electoral no ayuda a evitar la fragmentación. Podemos entrar en detalle, pero es gravísimo este tema. No fueron capaces los constituyentes de entrar a hacerse cargo de esta gran crítica que hubo durante todo el proceso. No les interesó, no pescaron, como dicen los jóvenes ahora. Existe una estrecha relación entre propiedad y prosperidad. Veamos lo que pasa, que es una constante, una máxima establecida, acreditada en la historia de la humanidad y en el Chile de los últimos 30 años, como decía Alain, que se ha desconocido. Esta es una revancha contra el Chile los 30 años y la Constitución Lago, Pinochet, Lago, no sé cuál era. En materia de expropiación, se modifica sustancialmente las normas. Esto ha sido muy discutido, muy debatido por los analistas, pero yo me atrevo a afirmar que
que esto del pago por expropiación, dejando de lado el concepto de daño patrimonial efectivamente causado, que es lo que está hoy día en la Constitución, daño patrimonial efectivamente causado por el concepto de justo precio, esto es una degradación importante, esto no da garantía a los inversores, no da confianza, deja abierto lo que dije yo al principio, aquí esto se va a judicializar completamente. Estos flecos que quedan dando vueltas no son sanos, ¿no? Después está el tema de las concesiones mineras, los derechos de agua, podemos entrar en detalle al respecto, pero están severamente limitadas en la nueva Constitución. Se habla de meros derechos de administración, derechos temporales, derechos administrativos sin ningún arraigo mayor, ¿no? El tema del consentimiento indígena, largamente debatido, largamente, hasta la saciedad, no hay acuerdo, el artículo 191 de la Constitución, y el tema de las consultas que afecten a sus derechos establecidos en la Constitución a los pueblos originarios. Yo creo que esto está vigente desde la aprobación de la nueva Constitución. O sea, si esta nueva Constitución se aprueba y quieren cambiarla, yo creo que los pueblos originarios van a hacer gala de su artículo 191 y decir, mire, pregúnteme, tienen que dar mi consentimiento. Hay académicos, aquí tengo dos ilustres autoridades, pero me van a decir que no. Pero ¿qué pasa si uno dice que no y el otro dice que sí, profesores? Tribunales, pues, ya no va a existir el Tribunal Constitucional, va a estar la Corte si es que se aprueba la nueva Constitución, y ellos van a tener que decir si hay que preguntarle a los pueblos originarios o no para cambiar la Constitución. Yo creo que hay que preguntarles todo. Esto es un despropósito, un exceso brutal el del artículo 100, peligrosísimo. Bueno, y en materia macroeconómica, decir rápidamente que se elimine la iniciativa de su excelencia el presidente de la República en materia de gasto fiscal, tributo y en tal cambio de seguridad social. Y se le da esta facultad al Congreso. Ya sabemos a dónde van ya. Entidades territoriales tendrán atribuciones de emitir deuda y recaudar tributo. Estamos haciendo un déjà vu en Chile. Estas cosas, yo soy de los mayorcitos aquí que están en la sala, los mayorcitos nos acordamos cómo era este país en estos temas. Esto está dando autonomía a las regiones para gasto y endeudamiento, y veamos el vecindario aquí al otro lado de la frontera, cómo están con estos temas de demagogia y populismo y gasto fiscal sin límite, sin límite. Los derechos sociales no estarán condicionados a la disponibilidad de recursos por el principio de la progresividad. No se sabe bien el alcance del famoso principio de progresividad que los señores constituyentes se dieron vuelta y vuelta y requete vuelta durante todo el proceso, pero ahí está, principio de progresividad. Eso quiere decir que nunca se puede gastar menos de lo que se había gastado, aunque no. Por otro lado hay un artículo que dice que sí, que habrá que gastar lo que esté disponible, pero está el principio de progresividad. Entonces, son estas incoherencias de la Constitución, del borrador o del proyecto, que mueven a la preocupación de los inversionistas. Si los inversionistas miran este panorama, ¿qué van a decir? Mire, en la duda abstente, decía mi abuelita. Abstienen. Y termino. La creación de empresas públicas en las regiones, de tristísima memoria en este país, tristísima. Y el Banco Central, que claro, conserva su autonomía y su misión de controlar la inflación, pero adscrito al tema de dos colgajos, tiene que considerar la política económica del gobierno de turno. Y tiene agregarle otras consideraciones macroeconómicas, no solo a la inflación. Bueno, me callo con esto porque creo que me extendí mucho, pero perdonen mi pasión, pero bueno, no, gracias a Dios, no estoy en la academia y esto me permite algunas licencias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, yo pienso que Diego en este sentido puede enganchar con lo que estamos ya conversando, explicando un poquito cuáles serían las mayores implicancias de este gran cambio en el del sistema político en Chile, en tu perspectiva como académico. Sí, perfecto. A ver, un comentario general a lo que estaba comentando Manuel, que creo que es bien interesante y conecta con un punto que yo hice al comienzo, que cuando uno evalúa el texto constitucional, uno no solamente está evaluando sus normas, su diseño,
su institucionalidad, sino la forma en que uno cree que ese texto va a ser implementado en el futuro. Entonces, Manuel, por ejemplo, hace una interpretación del consentimiento indígena, que efectivamente es una norma, la norma del párrafo segundo del artículo 161, que va más allá del estándar internacional. El estándar internacional es consulta, y ahí en esa norma se estableció el consentimiento. Ahora, esa norma fue alojada en el capítulo de descentralización. Entonces hay distintas interpretaciones de ese texto, de hasta dónde se extiende la necesidad de hacer un proceso de consulta indígena a la hora de hacer, digamos, propuestas, a la hora de implementar políticas públicas. Yo, de hecho, en particular, desde un punto de vista técnico, estoy en desacuerdo con la interpretación de Manuel. Yo creo que esa no se exige para la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque digamos, la reforma constitucional está regulada en otro capítulo del texto, y una reforma constitucional es un asunto de tanta relevancia que uno no puede, digamos, tomar normas de otras partes de la Constitución y aplicarla a las condiciones, a los requisitos que se requieren en los procesos de reforma constitucional. No digo que la interpretación esté totalmente equivocada, no digo que la norma esté bien elaborada, de hecho a mí no me gusta esa norma, pero esa norma, digamos, no debe haber sido incluida en esa formulación del modo que se hizo. Pero también quiero insistir en el punto que es importante también pensar en cómo va a ser interpretada esa norma en el futuro. Ahora, desde el punto de vista del sistema político, que es lo que yo estuve trabajando más fuerte con algunos convencionales. Déjenme, digamos, dar mi visión respecto de oportunidades y riesgos que yo veo en ese capítulo del texto. Por un lado, yo diría que había un diagnóstico bastante claro de que el sistema político chileno estaba sujeto a ciertos mecanismos de veto, procedimientos más gravosos que la mayoría de los regímenes políticos en el mundo. Un ejemplo claro de eso son las leyes orgánicas constitucionales. Chile tiene una lista muy amplia de leyes orgánicas constitucionales para un montón de ámbitos de las políticas públicas que requieren, para reforma, 4/7 de senadores y diputados en ejercicio. Ese es un estándar que uno prácticamente no encuentra en el mundo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que había consenso de que había que eliminar estos quórum supramayoritarios de legislación, no de reforma al texto, sino que de legislación. También había consenso en que el Tribunal Constitucional era un ente con muy amplios poderes, y eso también, desde un punto de vista de mirarlo en el derecho comparado, involucraba, digamos, un nuevo mecanismo que obstaculizaba la agilidad del proceso legislativo, y que no se ajustaba claramente con los estándares del derecho comparado. Entonces, yo creo que en algunos ámbitos hubo un diagnóstico correcto desde el punto de vista de tratar de, digamos, generar un proceso legislativo más eficiente, más efectivo, y se hiciera cargo de las demandas sociales. Pero como muchas cuestiones del texto constitucional, los convencionales fueron más allá, ¿cierto? Entonces, los convencionales se vieron una parte, yo diría, minoritaria, pero relevante, tenía una animadversión con la institución del Senado. Y eso hizo que se generara un cambio importante con el tema en el ámbito del Senado. Con lo que se llama la eliminación del Senado, que es más complejo, creo que ya hay más. Si uno mira en detalle el texto, es más complejo que llamar. Uno no podría simplemente decir, mira, se eliminó el Senado, sino que hubo un cambio de configuración del que hay que hacerse cargo. Uno puede interpretar estas cuestiones, estos cambios, en su peor versión o en su mejor versión. Yo quisiera tratar de entender lo que está detrás en su mejor versión, ¿cierto? Porque, claro, a mí no me convence, no me parece racional la idea de que el Senado es una institución elitista, que dificulta los procesos legislativos, que mantiene, digamos, que mantiene un espíritu conservador en la legislación chilena, qué sé yo. Hay un montón de etiquetas que se utilizaron en el lenguaje que a mí no me parecen razonables, digamos. Yo creo que el punto central era tratar, en su mejor luz, creo yo, o el argumento más atendible, era tratar de buscar un sistema bicameral que fuese más eficiente que el sistema actual. Y ese fue un punto que se negoció bastante y se llegó al acuerdo. Yo creo que de hecho el artículo 288, que establece la ley de acuerdo regional, 288 no me equivoco, ¿cierto? Sí. O 268, perdón, 268. Y establece una lista bastante amplia, o sea, quienes, digamos, propusieron mantener lo máximo posible el régimen bicameral actual, digamos, terminaron imponiendo un poco, de hecho un accidente en las votaciones que podemos comentar después, pero
en un montón de ámbitos se mantiene el régimen bicameral actual, pero en varios otros ámbitos importantes no se mantuvo el régimen bicameral actual y efectivamente se le da más poder a la Cámara, al Congreso de los Diputados. Digamos, ¿no? Entonces se generó este sistema que se llama bicameral asimétrico. La parte buena de esto, o la parte que uno podría llamar una oportunidad, es que se agiliza el proceso legislativo, ¿no? Que podría agilizarse el proceso legislativo. Y que desde el punto de vista también de los poderes del presidente de la República, yo creo que otra cuestión que se buscó, y que también era un diagnóstico bastante consensuado, era que el presidente tenía atribuciones de control de la agenda legislativa muy fuertes, ¿no? Y eso también se mitigó en el diseño final. Entonces, se generó este régimen bicameral asimétrico y se mitigaron algunos de los poderes que tenía el presidente de la República desde el punto de vista de la tramitación legislativa. Eso puede llevar a, efectivamente, un proceso legislativo más ágil, más eficiente, que responde de modo más rápido a las demandas ciudadanas. Puede llevar a que el Congreso, digamos, se transforme en un eje articulador más relevante. Mucho en la discusión así política, muchas veces se habla de que el Congreso es algo así como el buzón de las leyes del presidente. ¿Eh? Eso puede cambiar. Pero ¿cuáles son los riesgos que yo veo en ese modelo? Yo creo que el principal riesgo viene del lado del punto de vista de la gobernabilidad. Y gobernabilidad en el siguiente sentido. Como bien decía Manuel, no hubo cambio alguno en el sistema electoral. No se mencionó el sistema electoral. En esto se mantiene el régimen actual, básicamente. Porque la Constitución del 80 tampoco ahora, de hecho desde que se excluyó el sistema binominal de la Constitución del 80, la Constitución del 80 prácticamente no dice nada en términos electorales. Entonces, en eso se mantuvo, digamos, la situación tal cual está. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos un problema en el sistema electoral desde el punto de vista de que es un sistema, genera un sistema de representación parlamentaria muy fragmentado. Y hoy en día, eso lo han vivido todos los últimos presidentes, Piñera y Boric lo está viendo ahora, ¿cierto? O sea, tiene que negociar con 20 partidos en el Congreso. Eso es muy difícil. ¿Ah? Uno quisiera un sistema donde, en un sistema presidencial, donde ojalá el presidente tuviera más respaldo, tuviera más posibilidad de generar coaliciones mayoritarias en el Congreso Nacional. De modo de que efectivamente cuando él o ella, el presidente o presidenta, sea elegido en las urnas, él pueda plasmar, llevar a la realidad su programa de gobierno. Y llevar a la realidad su programa de gobierno es muy difícil con un Congreso muy fragmentado. Entonces yo creo que un gran tema pendiente es el tema de la gobernabilidad. Y por otro lado, en lo de la iniciativa exclusiva, yo creo que también ahí comparto parcialmente lo que dice Manuel. En la iniciativa exclusiva hay un problema porque, digamos, se le disminuye, digamos, se genera lo que en la Constitución del 80 era un veto ex ante, es decir, los parlamentarios no podían presentar iniciativas de proyectos de ley que involucraran gasto a un veto ex post. Ahora los parlamentarios pueden presentar un proyecto de ley, pero si no consiguen el apoyo, el patrocinio del presidente antes de que se discuta en la sala, el proyecto tiene que morir. Eso es lo que dice la Constitución. Pero efectivamente se puede generar una dinámica política bien compleja, porque si el proyecto de ley es muy popular o genera mucho gasto, va a ser difícil que el presidente lo pueda parar. Ese es como el principal problema de gobernabilidad. Yo estaría... Hay sistemas presidenciales que funcionan sin sistema de iniciativa exclusiva. Estados Unidos, por ejemplo, que es digamos, el sistema de referencia en materia de regímenes presidenciales, no tiene iniciativa exclusiva. Y si uno, hay otros países, muchos países que tienen régimen de iniciativa exclusiva. Ahora, si uno mira la norma de la iniciativa exclusiva de la Constitución del 80, es una norma muy amplia. Yo creo que había bastante consenso técnico que había que disminuir esa norma. Pero yo creo que con un sistema de tanto fragmentación en el Congreso, darle este poder de iniciativa de gasto a los parlamentarios puede generar muchos problemas de gobernabilidad. Entonces, si es que este sistema político no se acompaña con una ley electoral que permita, que favorezca mayorías políticas nacionales, que permita que el presidente en Chile tenga más mayoría en el Parlamento, una mayoría, digamos, superior a la que tiene actual, yo creo que ese traspaso, ese cambio de veto ex ante a veto ex post puede ser problemático desde un punto de vista institucional. Y por eso celebro, digamos, que mientras no se arregle el tema de una ley electoral, donde no se, digamos, se elabora una nueva ley electoral que se haga cargo de esta nueva dinámica política, yo celebro que los partidos oficialistas se hayan comprometido a retomar, digamos, reincluir la iniciativa exclusiva de gasto en manos del presidente como un veto ex ante y no como un veto ex post. Eso me parece importante. Desde el punto de vista de la calidad legislativa, claro, también hay un riesgo porque efectivamente el Senado era una cámara revisora, pero no solamente era una cámara revisora, también era una cámara era una cámara donde se producía mucho consenso, donde se generaban los consensos finales. Entonces, eso puede ocurrir
en las leyes de acuerdo regional. Pero las que no son leyes de acuerdo regional, el Congreso de Diputados tiene posibilidad de insistencia. Entonces, ahí hay algo también que se puede perder desde el punto de vista de la calidad legislativa, pero más allá de la calidad legislativa, desde el punto de vista del espacio de articulación de alta política de acuerdos, digamos, nacionales. Entonces, ahí hay algunos aspectos, digamos, complejos. Entonces, de nuevo, algunas de estas cuestiones responden a consensos técnicos, a apreciaciones fundadas de cuestiones que estaban funcionando mal dentro del sistema político, pero no es claro que la solución, digamos, necesariamente nos lleve a un estadio mejor en todas las dimensiones. Y ahí yo creo que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el compromiso del Partido Oficialista de hacer estos cambios, sobre todo en materia de iniciativa exclusiva, pero sobre todo creo que es muy importante que el Congreso Nacional legisle una nueva ley electoral que se haga cargo de los problemas de indisciplina partidaria, de fragmentación parlamentaria que existen hoy, porque con esos niveles de fragmentación e indisciplina es muy difícil gobernar. Entonces, más allá, ahí yo creo que el principal problema está fuera del texto, está en la legislación complementaria, que normalmente es legislación complementaria, o sea, una constitución no puede regular en detalle el sistema electoral. Hay algunas cuestiones que supo haber hecho y que a mí me pareció problemático que no se hayan aprobado, algunas otras cuestiones que se propusieron en la discusión. Pero ahí hay una tarea pendiente y creo que es muy importante desde el punto de vista de establecer una legislación electoral que se haga cargo de los problemas que tiene el funcionamiento del sistema político actual. Muchas gracias. Alain, ahora una pregunta para ti. Yo pienso que eso está en muchas mesas, un tema bien central es respecto a los derechos fundamentales de vivienda, de salud, de educación, de pensión. Entonces, en tu opinión, la nueva Constitución, ¿cómo responde o cómo incorpora estos nuevos derechos en esta nueva Constitución? Y gracias. Antes de responder eso, solamente un elemento en un proceso sociopolítico. La facilidad de un cambio siempre genera angustia. Hoy día en Chile estamos en un momento de mucha angustia porque hay percepción de mucho cambio que probablemente la percepción es superior a los cambios reales. Y también interpretación que probablemente no son tan reales porque están asociados a elementos que no conocemos. Acabo de escuchar a mi colega que decía que el sacar el Senado implicaba automáticamente un problema de equilibrio democrático. Quisiera recordar que Finlandia, Suecia y Dinamarca son sistemas parlamentarios unicamerales. Y no creo que tengan un problema de funcionamiento democrático a pesar de que no existe el Senado. Y por otra parte, la aparición de la Cámara o el Senado de las regiones, como se llama aquí, recordémonos también que Alemania tiene un Congreso de Diputados y tiene el Bundesländer, es decir, un Congreso de las regiones. Entonces, tampoco es un invento del sistema político chileno y vemos que Alemania funciona bastante bien. Creo que a veces lo desconocía genera mucho temor y tal vez temor que van más allá de la realidad o de lo razonable. Ahora, en cuanto a los derechos fundamentales, es un elemento fundamental, porque si uno ve la realidad social hoy día, tenemos derechos sociales formales, no tenemos derechos sociales reales. Si alguien quiere tener una buena educación, no puede poner a sus hijos en el sistema público, porque es de mala calidad. Si quiere tener una buena salud, no lo puede poner en el sistema de salud público porque es de mala calidad. Entonces, aquí hay una incoherencia entre derechos formales y la realidad que vive la gente. Y esta diferencia generó 2019. Lo que es positivo, a mi juicio, antes de pasar a lo positivo, entendemos por qué eso ocurre. Bueno, ocurre por también la esencia de un sistema que está instalado, que generó mucho crecimiento macroeconómico, pero que también generó mucha injusticia desde la perspectiva de la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué se perdió la calidad en el sistema educacional? Porque hubo esta transferencia de estudiantes del sistema educacional público hacia el mixto o hacia lo privado, era porque había que buscar calidad. ¿Pero por qué se perdió la calidad en la educación pública? Porque la educación pública no recibió los fondos para poder mantener una buena calidad. Entonces, no surgió así, no es porque
los profesores de la educación pública eran malos profesores, no, simplemente porque no había ingresos financieros para poder mantener la calidad en eso. Y eso generó la transferencia de muchos de los alumnos hacia el sistema mixto, que obviamente generalizó, aprofundizó aún más la crisis del espacio público, que sea en salud o en educación. Aquí apunta la nueva constitución hoy día a volver a generar flujo económico también en el espacio público en materia de educación y en materia de salud, para revertir en parte este flujo de estudiantes que se fueron de lo público hacia el espacio privado. Recordémonos que, como decía, esta nueva constitución, tal como nos aparece, es el reflejo de un momento político, tal como la constitución del año 80 fue el reflejo de un momento político del año 80, ¿sí? Y hoy día, el momento político asociado a 2019, porque fue el que lo generó, fue cómo logramos volver a una estabilidad social y política hoy día. ¿Y cómo fue? Averiguando a través de la Constitución del año 80 qué fue lo que provocó el estallido social y desde la Constitución 2022 cómo solucionar los problemas que generan una inestabilidad social y política. Eso es como para que entendamos que sí, hay una parte de ideologización, pero esta parte de ideologización está basada o tiene su esencia, su fuente en una inestabilidad política y social que proviene de un sistema que no funcionaba tan bien como debería funcionar. Como decía, la percepción de un sistema injusto, de un sistema que no funciona, para la gente lo asocian muy claramente, por ejemplo, al tema de la clase de ética. Son cosas muy simples, pero que tocan a la gente cuando ellos viven ¿cómo decir? Sus límites en cuanto a calidad de vida y de repente escuchan este tipo de cosas, eso no ayuda, obviamente. O cuando vemos que tenemos un CERNAC, que como lo llamamos un león sin diente. Entonces, allá hay una incongruencia en la aplicación del sistema. Ahora, el aspecto positivo que veo en todo eso. Tenemos una crisis social y política. Pérdida de estabilidad social y política y búsqueda de solución. Un proceso democrático que hay que destacar, que termina generando este producto que es la nueva Constitución. Y ya antes de votar, tenemos dos movimientos. Los de la nueva Constitución dicen, estamos de acuerdo para reformarla porque efectivamente en su texto hay elementos que son demasiado, por un lado, o extremo, y por otra parte, los partidarios de la Constitución del año 80 que dicen, tienen razón, tenemos que incorporar más derechos sociales y políticos, o derechos sociales por lo menos, en el proceso. ¿Qué vemos? A nivel de la ciudadanía representada por el partido político, una convergencia hacia una intencionalidad política más del centro. Yo lo veo como siendo realmente muy positivo, y por eso mi lectura también, que pase el apruebo o el rechazo, realmente lo que va a salir por eso es una voluntad de acercarse. Que sea a través del texto del 80, que se va a reformar, o que sea a través del texto de 2022, que se va a reformar. El uno hacia el centro, el otro hacia el centro. Por lo tanto, creo que también leer lo que va a pasar el 4 de septiembre como un momento eventualmente o potencialmente catastrófico para Chile, creo que es una equivocación. Creo que hay, tal como ocurrió en noviembre de 2019, hay una voluntad pragmática de no caer en procesos demasiado extremos, porque se van a rechazar a nivel social, cual que sea la parte de la sociedad que lo rechaza. Por lo tanto, habrá una convergencia natural y pragmática hacia un texto que esté acorde fielmente, como lo llamamos, a la casa de todos, a los intereses de todos. Creo que no tenemos que perder cuando reflexionamos este tema del norte grande, de dónde viene la Constitución 2022, y viene de una voluntad de tratar de solucionar unos problemas sociales que generan una pérdida de estabilidad social y política, con la idea que sin esta base no habrá desarrollo económico. Es prealable al desarrollo económico. Hay que volver a sentar una sociedad estable, donde la gente está feliz, donde la gente no va a andar quemando
todo el país, y sobre eso desarrollarse económicamente adentro de un sistema capitalista que es el mismo que conocemos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alain. Hablando ahora de otro tema que es la seguridad pública. Yo pienso que todos hemos visto las noticias últimamente. Hemos visto que entre marzo y julio 60% de robos aumentaron y 34% también de homicidios. Entonces hay un tema muy central sobre la seguridad. Muchos socios nuestros tienen infraestructura, proyectos que hoy día tienen que guardar con guardias armados. Entonces estamos hablando de una realidad igual importante por los empresarios. Entonces mi pregunta para ti, Manuel, es en términos de orden público, seguridad, ¿qué piensas tú de la redacción de la nueva Constitución al respecto de este punto? Bueno, me dan bastantes ganas de contestarle aquí a mi colega Len, porque estoy bastante en desacuerdo con su análisis. Yo creo que no son juicios demasiado negativos o demasiado alejados de la perspectiva técnica. Estos temores que él alude, yo creo que son reales, Alain. Entonces, yo lo he dicho con la mejor disposición. Entonces, no me gustaría ser descalificado por esa razón. Puedo estar equivocado, pero decir que esto obedece a aprehensiones que estén fuera de contexto me parece que no es aceptable. Pero bueno, también contestarte y decirte que no comparto el análisis de que este país estaba arruinado el 18 de octubre. Eso es una ficción. O sea, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de justicia social, de desigualdad, pero este es un país que hasta el 18 de octubre es un país próspero. Es cierto que el modelo económico se había ralentizado, se había lentificado, teníamos dificultades para seguir creciendo, había una cierta crisis del capitalismo, pero ¿qué es lo que irrumpió el 18 de octubre? Es una ola, una marea roja brutal de ideología refundacional. No primó el octubrismo y no el noviembrismo. El noviembrismo era reformista. Yo me proclamo, me declaro profundamente reformista porque tu diagnóstico es válido en el sentido que teníamos problemas en octubre. No es por casualidad que la gente salió a las calles y fueron millones de personas. Pero eso cambió porque después vino la pandemia, vino la crisis económica y hoy día este país está absolutamente en otra dimensión. Eso no quiere decir que todos estos problemas se hayan superado por arte de magia, porque no hemos hecho nada para resolverlo. Tú te referiste a los derechos fundamentales. Bueno, me parecen fantásticos los derechos fundamentales. Yo creo que el cerco constitucional se corrió y sea cual fuere el resultado del próximo domingo, nuestra próxima constitución va a ser una constitución entre Tongoy y Los Vilos, como decimos en Chile. O sea, entre la actual y la refundacional. Será la de Bachelet, será una mezcla. Hay gente que está trabajando en eso y yo creo que tenemos buenas posibilidades de ponernos de acuerdo de una vez porque este país, nuestro querido país, tiene severos problemas como para estar inmovilizado. Hoy día la inversión ha caído a cero o casi cero. Estamos con nuestro desarrollo económico muy complejizado, con problemas de seguridad. Ya te voy a contestar, no te pongas nerviosa. Y entonces tenemos que hacernos cargo de aquello, pero sobre la base de ponernos de acuerdo con un texto constitucional consensuado. Esta es la farra, este es el horror que ha provocado la convención con su ideología extrema de refundar el país. El país no quiere ser refundado, el país quiere ser reformado. Irracionalmente y gradualmente, y los derechos fundamentales, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque esto no es progresivo, va a depender de nuestro desarrollo económico, que no podemos hacer locura. Este país en los 30 años ha tenido gobiernos de izquierda, bien socialista como Michelle Bachelet, como Ricardo Lagos. Aquí ha gobernado la centroizquierda o la izquierda mayoritariamente en los últimos 30 años. ¿Y por qué no han resuelto los problemas de los derechos fundamentales? Porque no han querido, porque no han podido. Y el hecho de que estén en la Constitución, que a mí me parece muy bien que vayan a estar, no garantiza a la ciudadanía que les van a ser resueltos estos problemas, para nada. Miren lo que se ha desatado estos últimos días con el tema de las ISAPRES, que tenemos el derecho universal, aquí tengo el artículo, la salud
Y la gente no quiere que le metan la mano al bolsillo del 7%, no quiere que le expropien sus fondos previsionales. El tema de la educación que ha aludido Alain, bueno, sí se proclama la libertad educacional, pero resulta que los aportes ahora van a ser basales y el Estado va a poder hacer lo que quiera con tu educación. Él va a decidir si tu colegio particular subvencionado va a recibir o no el mismo. Ya no va a ser más el aporte por alumno, porque estaba todo malo para alumnos. Todo lo que teníamos estaba malo. Las AFP, un desastre para los críticos, las ISAPRE, un desastre, la educación, la injusticia. Sí, teníamos y tenemos problemas, pero vamos viendo cómo los resolvemos. Yo creo que hay que resolverlos de manera gradual, de manera consensuada y de acuerdo a los problemas del país. Paso al tema de la seguridad antes que me reten aquí mis panelistas. El tema de la seguridad es un desastre. Sí, un desastre. Primero porque este es el primer problema de la preocupación ciudadana en nuestro país. Lo dijo Anne en su pequeña introducción a la pregunta. Esto es algo que vivimos todos los ciudadanos. Yo he sido robado, desvalijado 2 veces en mi casa y vivo en un departamento. Y más de alguno aquí ha tenido portonazos, robos. Todos los chilenos de todas las condiciones, de todas las regiones del país, viven el problema de la inseguridad. Todas las actividades empresariales lo viven. Los transportes de camiones, de la gente de la logística, las carreteras, etc. ¿Qué ocurrió con la convención? La convención y el presidente Boric, digámoslo, son hijos de la violencia. Llegaron al poder con la lucha en las calles violenta. El 18 de octubre fue generado con ellos y gracias a la violencia extrema del 18 de octubre, extrema, lograron la convención. Es un hecho político, es una guerra, un conflicto de poder. Ellos accedieron a una cuota mayor de poder a través de la violencia. Fue su herramienta política muy eficaz, por lo demás. Y en la convención, este fue el criterio que primó en esta materia, con una ideología violentista y con un propósito político contrario al orden público y a la violencia. Pero ¿qué pasó con estos jóvenes, esta nueva generación que accedió a la convención y al gobierno? La convención no hicieron caso de esto, pues pese a que se les dijo 1 y 1000 veces. Pero el gobierno, otra cosa es con guitarra, y se han encontrado con un problema de las encuestas, con un problema de inquietud ciudadana, y ahí estamos viendo al presidente de la República echar mano de los estados de emergencia, con dolor de estómago, y recurriendo a las Fuerzas Armadas, cosa que al Partido Comunista del Frente Amplio les repele, les revuelve el estómago, porque ellos, aparte del tema ideológico, tienen un tema de desconfianza política hacia todo lo que huela a orden público. Y eso es sinónimo Fuerzas Armadas y Carabineros, que son denostados por ellos sistemáticamente. Ellos han vilipendiado a las Fuerzas Armadas porque los asocian a la represión de los derechos humanos, a la dictadura, a todo lo que sabemos, que tienen en parte razón, hay que reconocerlo, porque las Fuerzas Armadas también se equivocaron y Carabineros también, no son perfectas, pero hay que reconocer que aquí hay un propósito político detrás y un concepto ideológico en el tema de la violencia, y ha sido la súper herramienta política usada a este efecto. ¿Qué hay en concreto en la Constitución en esta materia? Aquí me hice mi lista de la carnicería. Básicamente, para ir rápido, aquí tengo los artículos. Una degradación de las policías, el artículo 100 y tanto. Se habla de las policías en la Constitución. Ya no se habla de carabineros. Los carabineros no existen para los estimados constituyentes. Desaparecieron. Ya las policías una cosa genérica, son civiles, no pueden ser más. Aquí mi amigo Alain me va a decir que hay muchas partes del mundo, seguro Alemania, Francia, tiene la larga lista, y es válido. Pero las realidades, mi querido Alain, no son las mismas en todas partes. Aquí en Chile ha funcionado bien Carabineros, como institución militarizada. Hay muchas policías civiles que son quizás más eficientes que Carabineros, pero no solo se le quita el carácter militar a Carabineros, sino que se lo degrada, no se lo menciona. Y se habla de una policía con otros alcances y connotaciones. Aquí tengo el artículo, da lo mismo. Las Fuerzas Armadas se las consigna única y exclusivamente a garantizar la soberanía nacional y el cuidar la frontera. Las Fuerzas Armadas no tendrán ninguna responsabilidad en materia de orden público, salvo este famoso estado de catástrofe que ha inventado la ministra del Interior, que es un chiste, ¿ah? Es muy chistosa nuestra ministra del Interior.
este es un chiste falso y malo, decir que el estado de catástrofe va a poder permitir a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de los temas de orden público. Si ellos eliminaron el estado de emergencia de la Constitución, esto fue debatido hasta la saciedad. Y siguiendo aquí a mi amigo Diego Gil, podría decir que igual que pasa con el tema del consentimiento, que él me lo rebatió, en el acuerdo que consiguió el oficialismo en materia de consentimiento indígena, esto es lo primero que quieren resolver. No estará tan claro, querido profesor, si ellos mismos están diciendo resolvámoslo. Ellos mismos están diciendo introduzcamos el tema del estado de emergencia en el mismo acuerdo, donde se refieren al consentimiento al estado de emergencia. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para la preservación del orden público en el cual los señores y señoras constituyentes no creían, porque es un tema ideológico, porque es un tema político, porque ellos crecieron en un país donde este no era tema. Entonces, fuera con el término estado de excepción, fuera las Fuerzas Armadas, degradación de las policías, término de estado de excepción, y finalmente, algo muy doloroso para nosotros, y el presidente Pérez lo sabe, nosotros impulsamos en nuestro gremio la iniciativa popular de norma Las Víctimas Primero, así se llamó, más de 20.000 firmas. Maní para los constituyentes, maní, menos que maní. No pescaron ni embajada, simplemente no consideraron ni una coma para salvaguardar el estatuto de las víctimas. Van a decir los constituyentes, porque aquí hay respuestas para todo, y lo hemos visto en los debates, que sí, que hay facultades del Ministerio del Interior, que hay un departamento de las víctimas. Patraña, eufemismo, cuento. ¿Por qué no lo pusieron en la Constitución? Pues no quisieron, por razones ideológicas. Y lo que sí hay, y termino, no me reten, hay un estatuto formidable en favor de los presos. Formidable. Llenos de derechos. Hay todo un articulado, incluso si son aprehendidos y procesados sin ser condenados, el Estado les va a tener que pagar una indemnización por los días que estuvieron en prisión, esta cantidad de cosas inverosímiles, ¿no? Pero bueno, podemos analizar eso en detalle y las consecuencias que tiene, igual que las elecciones de los fiscales regionales por las asambleas regionales, que es la politización de la fiscalía, el hecho de que el fiscal nacional tenga que ir a dar cuenta de su quehacer al Congreso Nacional, que es el que fiscaliza, o sea, y de las víctimas, nada, ni una coma. Gracias, Ana. Gracias, Manuel, gracias por tu pasión. Vamos a abrir ahora el último panel y le voy a pedir de responder de forma corta y breve, porque ya estamos llegando al final de este conversatorio. Este panel económico, como ya lo hemos conversado, Chile, yo pienso, ha sido un ejemplo muy grande para muchos países en términos de crecimiento, tratado de libre comercio, exportación, importación. Chile hizo un trabajo fantástico. Entonces, en este panel económico me gustaría preguntar a Diego, ¿cuáles son los aspectos centrales de esta regulación económica que propone esta nueva constitución y sus implicancias, en tu opinión? Si se aprueba, obviamente, que la nueva constitución. Sí. Perfecto, gracias por la pregunta. Una mini aclaración simplemente a la intervención de Manuel, que tiene varios componentes políticos que digamos, no me siento preparado. Sí, no, de acuerdo, sí. Yo quiero restringirme más a la parte más técnica, digamos, pero o sea, que la parte más política no la voy a comentar. Pero simple el tema del consentimiento indígena, yo no dije que era una norma ambigua, sí me parece una norma ambigua. Lo que quise aclarar es lo que dice la norma y cómo uno debiese interpretar la norma. A mí me parece que es una interpretación extrema considerar que ese consentimiento es un requisito para los procesos de reforma constitucional. Esa interpretación de la norma me parece, digamos, no digo que no sea plausible, digo que me parece que hay menos fundamentos para hacer esa interpretación de esa norma. Pero claro, y eventualmente la Corte Constitucional y yo, claro, para eso está y bueno, es una institución importante. Bueno, respecto a los temas económicos, bueno, efectivamente, también como decía Len, todo cambio, toda transición de un régimen constitucional a otro, incluso en contextos democráticos como el nuestro, genera incertidumbre, genera, digamos, aprehensiones, varias de ellas creo yo que son legítimas, ¿cierto?
Y creo yo que la forma de pensar en esas aprensiones, en esos riesgos, tiene que ver con también mirar desde el diseño qué continuidades existen, qué cambios existen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Banco Central, y aquí quizás que también quisiera corregir algo que mencionó Manuel, yo creo que en general los expertos, gente que ha trabajado en el Banco Central, gente que incluso está en contra de varios aspectos del texto constitucional propuesto, cree que quedó relativamente bien, digamos, institucionalizado, con suficiente autonomía, etc. De hecho, las menciones que hizo de coordinación con la política nacional, que están en la regulación del Banco Central en la propuesta de nueva constitución, son simplemente referencias que están en la ley orgánica actual y que se introdujeron en el texto constitucional. O sea, se constitucionalizó algunos aspectos que están en la ley orgánica constitucional actual, como la coordinación con la política económica del Ejecutivo. Entonces ahí no hay una transformación, no hay un cambio, ahí hay continuidad con lo actual. Es importante aclararlo. Desde el punto de vista del derecho de propiedad, y ahí podemos detenernos un poquito más, porque obviamente un tema relevante, ese tema lo estudiamos con algo más de detenimiento. Ahí hay algunos cambios. Nosotros sí, pensando desde dónde viene el proceso, como bien decía Alén, la Constitución del 80, por el contexto en el que se originó ese texto constitucional, hiperreguló el derecho de propiedad. Varias cuestiones, o sea, si uno compara la Constitución del 80 con otras constituciones del mundo, uno se va a dar cuenta inmediatamente que el derecho de propiedad está mucho más regulado, va mucho más al detalle, la Constitución del 80, de lo que están muchas otras constituciones en el mundo. En ese sentido, el derecho de propiedad en la propuesta de nueva constitución fue mucho más minimalista. En muchas cosas este texto es más ambicioso, eso hay que reconocerlo, ¿cierto? En muchos aspectos es muy ambicioso. El derecho a la educación, por ejemplo. En materia de derecho de propiedad, si uno lo compara con el texto de la Constitución del 80, es más minimalista. E introdujo algunas cláusulas que obviamente generan una cierta aprehensión. En términos generales, las garantías institucionales de protección del derecho de propiedad se mantienen. Se reconoce el derecho de propiedad en el texto constitucional. Se establece que un proceso de expropiación tiene que estar regulado por una ley, no por un acto administrativo. El acto administrativo ejecuta el proceso expropiatorio, pues la regulación lo tiene que hacer una ley, que es otra garantía institucional. Y en tercer lugar, se establece que el precio final lo tienen que establecer los tribunales de justicia, es decir, todos tienen derecho a recurrir ante los tribunales de justicia si consideran que el acto expropiatorio es ilegal. Entonces, esas garantías institucionales generales se mantienen en la propuesta. De hecho, yo diría, la propuesta final de derecho de la propiedad de esta propuesta de nueva constitución es más cercana a la regulación de la Constitución del 80 que a otros estándares de países de referencia en cómo están reguladas el derecho de propiedad. Hay dos ámbitos en los cuales hay una ambigüedad que fue introducida por la Convención, que uno tiene que ver con el precio justo, con hacer el cambio, como bien decía Manuel ahí, entre el daño patrimonialmente efectivo, que es lo que establece la Constitución actual, a la idea de precio justo, y también en la idea de modalidades de pago, que pueden existir modalidades de pago. Es decir, la propuesta de la nueva Constitución mantiene la idea de que tú tienes que ser indemnizado con anterioridad a la toma de posesión del bien expropiado, pero deja una cierta ambigüedad en términos del punto de vista de cómo tiene que hacerse ese pago. Ahora, quienes han litigado en materia de expropiación, yo no soy litigante, soy académico, quienes han litigado consideran que cuando hay litigación, cuando obviamente a alguien no le gusta el precio que se le pagó por la expropiación, obviamente eso las personas recurren a los tribunales de justicia. Entonces, en último término, la última palabra, tanto en la Constitución del 80 como en la propuesta de nueva Constitución, la tienen los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia, en muchos casos no hay un mercado tan líquido como para establecer con claridad cuál es el valor de mercado, obviamente. Los tribunales de justicia muchas veces establecen una decisión relativamente salomónica entre, que estoy repitiendo argumentos que ya se han formulado en el debate pública, entre el precio que considera adecuado la persona a la cual le fue expropiado el bien y lo que el Estado sugiere que tiene que ser el precio del daño patrimonialmente efectivo. Es muy probable, digamos, yo creo que obviamente, como lo mencionaba, las interpretaciones pueden ir siempre en distintos sentidos, pero es muy probable que la idea de precio justo termine en la gran mayoría de los casos con, digamos, montos de indemnización muy similares o iguales a los que se producen en la práctica constitucional actual. O sea, yo en el ámbito del derecho de propiedad, la verdad,
creo que obviamente las cosas siempre se pueden distorsionar en su significado, siempre puede haber más conflictividad, eso puede ser un problema, puede generar incertidumbre, pero el texto de la propuesta va bastante en la línea de lo que se reguló en la Constitución del 80. ¿Ah? Y de hecho es más protector del derecho de propiedad que lo que uno ve en otras constituciones en el mundo. Hay ámbitos, sin embargo, donde obviamente hay legítimas aprehensiones y riesgos, o sea, donde yo veo riesgos mayores a lo que yo veo, por ejemplo, en el ámbito del derecho de propiedad. El Estatuto de Agua es uno, ¿cierto? O sea, transformar las aguas en derechos que son transables en el mercado a autorizaciones administrativas es, creo yo, significa en los hechos una confianza muy importante en una agencia pública que tiene que ser muy eficiente para no paralizar la transacción inmobiliaria desde el punto de vista de la asignación de esas autorizaciones administrativas, tiene que tener criterios claros, transparentes, no llegar a procesos de corrupción, etc. Eso yo ahí sí creo que hay temas que pueden ser mucho más complejos desde el punto de vista de la implementación. Lo mismo en el ámbito de la regulación laboral, y ahí se ha mencionado con buenos argumentos de lo que yo seguí. Yo no soy un experto laboralista, pero creo yo que hay buenos argumentos que se han formulado en el debate público desde el punto de vista de que la huelga, el derecho de huelga, no tiene límites adecuados en la propuesta de la nueva Constitución. Ahí yo creo que ahí sí veo un riesgo, digamos. Salvo en el caso, obviamente, de servicios esenciales, obviamente, pero en el resto, los procesos de huelga son definidos por los sindicatos. Yo creo que había bastante consenso desde el punto de vista de fortalecer los sindicatos, permitir negociaciones colectivas por rama, etcétera, pero en el ámbito de la huelga se generó esta regulación que no establece límite, y eso varios expertos que han analizado el texto han mencionado que hay riesgos relevantes, y yo creo que ese puede ser un tema. Lo otro es el tema de los procesos participatorios. Obviamente el consentimiento es el caso más digamos, fuerte de proceso participatorio, pero en general hay un compromiso muy fuerte del texto constitucional por procesos participatorios en la formulación, en la implementación de políticas públicas, y eso para proyectos de inversión. Yo no soy un experto económico, pero para proyectos de inversión imagino que puede en algunos casos ser un tema delicado. Y por último, si bien yo creo que no hubo en la convención un ánimo de mucha confianza en los tribunales de justicia, por la cantidad de derechos que existen y de normas, al final del día, por ejemplo en materia de naturaleza, al final del día creo yo que los tribunales van a tener un rol muy relevante, muy relevante. O sea, hay mucho espacio para la judicialización porque hay muchas más normas en el texto, muchos más derechos que pueden llevar a ese tipo de procesos. Eso puede, digamos, generar, si hay buenas y decisiones racionales de los tribunales de justicia, puede ser un buen escenario. Si no ocurre eso, si no hay un buen procesamiento del texto constitucional desde el punto de vista de los tribunales, desde los tribunales de justicia, puede llevar a ciertos riesgos, ciertas incertidumbres que pueden ser delicadas, creo yo, desde el punto de vista económico. O sea, esta excesiva confianza que no está directamente expresada en el texto, pero que está latente por, digamos, la cantidad de derechos, por la acción de tutela y por un montón de otros aspectos del texto constitucional, yo creo que pueden involucrar un riesgo económico relevante. Muchas gracias, Diego. Ahora, Alain, y brevemente, porque estamos llegando al final, ¿en qué medida tú piensas que el rechazo puede ser aceptado democráticamente cuando muchos votaron, obviamente, por un nuevo cambio y un cambio constitucional? ¿Y qué reacciones podemos esperar en caso de rechazo de los ciudadanos chilenos, en tu opinión? Bueno, sí, justo antes de eso, también, bueno, agradecer a mi colega aquí porque no fue un ejercicio fácil, ¿no? de reflexionar sobre esta nueva constitución, sobre el momento político, pero yo creo que el diálogo es el mejor, y lo que pudimos hacer fue efectivamente un diálogo, aunque a veces desde posición diferente, pero eso no impide que hablamos entre nosotros y muy bien. Ahora, en cuanto a si pasa el rechazo, bueno, hay una sola conclusión que se puede tirar, que legítimamente el rechazo habrá ganado. Por lo tanto, toda la definición política asociada al rechazo de la nueva propuesta será totalmente legítima. Se abrirá otro camino definido políticamente desde la presidencia junto con el Congreso, etcétera, para ver cómo se sigue avanzando, y por mientras se aplicará la Constitución actual, y todo eso será totalmente legítimo y democrático. Así que yo creo que detrás de eso no hay que tener un mayor temor, y lo siento mucho para los que y las que pueden sentirse perdientes o, pues, no sé, los votantes que tendrán la sensación de
de haber perdido el proceso político. Bueno, habrá que reflexionar por qué eso ocurrió y reflexionar críticamente a lo mejor por qué esta propuesta de nueva constitución que tenía desde 2019-2020 una buena proyección, de repente no logró mantenerla hasta el final de la competición. Allá cada movimiento político, cada actor político o no político tendrá que reflexionar sobre qué pasó, qué fue lo que se hizo mal para que finalmente la propuesta sea rechazada en caso de que así sea. Eso entonces, para mí es un tema que no me llena mayor temor. Lo que sí me llena un temor un poquito más importante es el quiebre generacional que se podría dar en Chile. ¿Por qué digo eso? Y voy a hablar en nombre propio, no apunto a nadie allá, para la gente de mi generación, así esta constitución, o sea, si sale por la prueba de la nueva constitución, no va a ser mi constitución, va a ser la constitución de mis hijos, de los que tienen 15, 20, 25 años y que tienen por 40 años de vida económica y política activa. Yo ya voy saliendo de este proceso y voy a tener una mirada mucho más pasiva y de espectador, mientras ellos van a tener que hacerse cargo de la gestión política y social y económica de la sociedad. Por eso también quiero volver a destacar la importancia de esta generación de los jóvenes hoy día en cuanto a su participación en el debate político. Lo positivo asociado a eso tiene que ver con el hecho que estos jóvenes hoy día tienen un capital sociocultural bastante alto y bastante más alto probablemente que nosotros hace 40 años atrás. Y eso también da garantía desde una mirada optimista, de que lo que ellos y ellas van a hacer, lo van a hacer bien, lo van a hacer reflexionando, etcétera, y lo van a hacer finalmente acorde a su valor y su percepción de la sociedad actual y futura. Yo hablo con mis hijos y les digo, ¿qué piensas del tema de paridad de género? Me dicen, ¿qué? Bueno, normal, no debe ser un tema. Y es el tema del medio ambiente. Y dicen, lo puedo reflexionar de aquí a los 5 próximos años, el tema de la minería versus medio ambiente, o lo puedo ver de aquí a 40 años. Y de aquí a 40 años me dicen, hay que preservar primero el planeta y después ver cómo se explota sin matar el planeta. Y por ellos es un tema zanjado, porque piensan de aquí al medio tiempo y a lo largo plazo. Nosotros tenemos tendencia de reflexionar hacia lo corto plazo, porque identificamos a través del espacio político y a través de los textos políticos nuestros intereses inmediatos. ¿Cómo voy a hacer para que nadie me saque mi casa que tengo en el campo o a la playa? Ellos, los hijos entre comillas, no tienen casa. Por lo tanto, no reflexionan desde este anclaje, reflexionan desde qué es lo mejor para la sociedad y para toda la sociedad. Entonces, el temor que yo tengo asociado a eso tiene que ver con el hecho que ellos siguen evaluando la acción política nuestra, de nosotros como actores sociales, política y económico, como lejano de sus intereses propios. Y podría ser que, especialmente si pasa el rechazo, pero cuidado que no es ni una invitación, ni nada, una reflexión sociológica, que empiecen a rechazar aún más los procesos políticos como medios para resolver los conflictos y que veamos luego una desafección para los procesos políticos, para la participación electoral aún más grande de la que ya conocemos hoy día, porque lo vemos en otra parte del planeta, son los mismos fenómenos con la misma consecuencia. Entonces, yo creo que es importante, y de allá la invitación que hacía también para entender lo que puede pasar a futuro, como un espacio nuevamente de acercamiento entre todos los bandos políticos. Yo hablaba entre los Vilos y Tongoy, que me parece bien, porque yo creo que pase la prueba, que pase el rechazo, como ambos grupos tienen una voluntad de reformar parte de su texto hacia algo de más común, identificar un pueblito que no tengo aquí en la mente, porque, entre los Vilos y Tongoy, y no se irán ni por Arica ni por Punta Arenas. Van a ir hacia algo más consensuado, porque yo creo que va a primar también el pragmatismo político desde la percepción del riesgo.
y se va a notar cada vez más, cual que sea la dos opción que pase, que es importante de volver a instalar este concepto de la casa de todos. La Constitución tiene que ser la casa de todos y por eso se necesita un diálogo, se necesita respetar la diferencia y trabajar para que finalmente a través de la diferencia todo el mundo se siente representado en este proceso político. Así que por eso soy bastante optimista para el 5, que sea el uno o que sea el otro. Yo creo que la sociedad chilena tiene ya incorporado un proceso de construcción democrática de su forma de vivir junto, que va a seguir plasmándose cada vez más en el debate y dejando cada vez más excluido o al margen los grupos que ellos mismos se posicionaron al margen del interés común, vamos a decir. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Alain. Bueno, como última pregunta la vamos a dirigir a Manuel y yo pienso que una pregunta también importante de varios socios que nos llegaron es que en tu opinión, ¿qué se necesita para poder seguir impulsando nuestra visión de inversiones en Chile y dar garantías también a los inversionistas extranjeros para seguir captándolos a Chile? Así que eso va a ser nuestra última pregunta por este panel. Gracias, Manuel. Gracias, Anne. ¿Estoy bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, quisiera partir diciéndole a mi colega, el profesor Gil, Diego, que esto del derecho de propiedad no está tan claro en la Constitución porque lo del precio justo fue muy debatido. El ministro Marcel acaba de decir hace pocas semanas que había que aclarar ese concepto, dejarlo abierto. En toda la discusión constituyente se dijo, pongamos el valor patrimonial, y no quisieron. Por algo será. Bueno, y por algo el ministro Marcel dijo hay que aclarar ese punto. No debe estar tan meridianamente claro como se supondría. Pero una pequeña acotación. Punto 2. Quiero tomar las palabras de mi colega aquí, Alain, y decir que, y contestar la pregunta de Anne, que dependerá de lo que dijo Alain, que consigamos una respuesta positiva a la pregunta de Anne. Si los chilenos, dicho en otras palabras, somos capaces de ponernos de acuerdo, el 5, y no vamos a tener muchos días, vamos a tener pocos días porque viene el 11 de septiembre y todo el cuento que ya sabemos, en un acuerdo político de envergadura y quizá en un gobierno de coalición, de unidad nacional, no solo un acuerdo político, un gobierno. Pero eso depende, y ahí está mi gran preocupación, estimado Alain, de una persona, muy fundamentalmente, que es el presidente de la República. Un presidente de la República que no ha demostrado, digámoslo, porque esto es un hecho público, capacidad ni condiciones de liderazgo en ningún sentido, ni como gobernante, ni como líder político. Tiene una manera que es respetable, pero no sé si él el 5 de septiembre va a poder tener la capacidad y la muñeca política o la voluntad, digámoslo, porque quizá él legítimamente no querrá asumir esto, pero yo creo que sin la conducción del presidente de la República, un proceso de esa connotación es muy difícil de que llegue a puerto, porque si no, tendría que el presidente quedar al margen y los partidos políticos en el Congreso Nacional hacerse cargo de este gran acuerdo constitucional, que ya se ha trabajado muchísimo en esto. A mí me ha tocado ver hartos documentos y creo que esto que se corrió el cerco y que vamos a llegar entre Tongoy y Los Vilos, yo creo que no es tan difícil. Pienso que el 70% de la Constitución es válido y es fruto de una necesidad país, de una evolución, de una reforma que tenemos que impulsar. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, lo que pasa es que se les pasó el tejo hacia la refundación, ya hacia la incoherencia, ya hacia el maximalismo y dejando un montón de cosas que ya hemos debatido aquí esta mañana. Esas son las que hay que resolver, concordar, y creo que entre la centroizquierda y la centroderecha van a tener esa capacidad. Porque yo lo que avisoro, y este es un tema político, perdona a mis dos colegas aquí académicos, pasa por una solución política al final, que es lo que no se dio en la convención. No hubo los liderazgos, fue una montonera de gente que con un ímpetu juvenil, y tomo las palabras de Alain, creo que el tema generacional es clave, por eso que el liderazgo del presidente de la República es clave, porque él es joven, él representa ese mundo. Y lo representa muy bien.
si él no asume ese liderazgo y si ese mundo de nuestros hijos, yo tengo 10 nietos y obvio que esta constitución es para ellos. Yo soy mucho más viejo que mis 2 panelistas juntos y ya estoy de salida hace rato, ¿vale? Por supuesto, pero los jóvenes van a tener que estar representados en esa negociación y no lo están muchos los partidos políticos. La Cámara Elitista del Senado no los representa, la vilipendiaron en la dura toda la convención, no la pueden ver, desconfían de los políticos. ¿Cómo se va a dar entonces esta negociación, este acuerdo nacional para una nueva constitución? Es algo que todos tenemos la esperanza de que se produzca, es lo que todos queremos, pero créanme que no es un tema fácil. Eso no quiere decir que no tenga la esperanza o que piense que va a salir mal. Tendrá que salir bien, porque ya nos llevamos farreados más de un año en este proceso desde el 18, 2 años, desde el 18 de octubre del 2019. Vamos a llegar a 2 años en que el país de alguna manera ha estado paralizado, ha estado inmovilizado. Necesitamos poner a caminar nuestro país también para nuestros nietos. También para nuestros nietos que necesitan del trabajo, necesitan del desarrollo económico, del modelo capitalista reformado, no será ya más subsidiario, por supuesto, será de derecho económico social, de acuerdo. Pero es el único motor que nos queda para ponernos a caminar y desarrollar nuestro país. Entonces, sí tengo la expectativa que como sociedad seamos capaces de hacerlo. Y termino diciendo la palabra brillante de mi presidente Meve al inicio de esta institución, de esta conversación. Todos los que estamos aquí estamos en el sector gremial, empresarial, y tenemos un rol a este respecto, un rol importante a este respecto, una participación activa en este sentido, de concurrir a las voluntades políticas. Somos un actor social y político. Toda la sociedad civil, no solo los partidos políticos, van a tener mucho que decir en este proceso de ponernos de acuerdo y de resolver la instancia de todas las incoherencias y las dificultades que presenta este texto constitucional. Gane el apruebo o gane el rechazo. Es mucho más fácil cambiar la constitución actual que la nueva constitución. Ustedes saben eso, no estoy diciendo nada que no sepamos. Y creo que para el presidente Boric, yo lo dije en un programa de radio hace poquito, es mucho mejor. Miren, con esto, aquí me van a pegar, ya van a oler los tomates. Es mucho mejor para el presidente Boric que gane el rechazo que gane el apruebo en este sentido, porque es más fácil cambiar esta constitución y él queda libre de un liderazgo que puede asumir, creo, con mayor comodidad. Perdón por mis comentarios políticos, esto es completamente debatible. Pero miro ese proceso yo con optimismo, aunque gane el rechazo o el apruebo, es algo que tendremos que hacer como sociedad y vamos a ser capaces, pienso, y creo que la participación de los gremios es fundamental, de la Cámara Nacional, de la Cámara del Volux, de cada una de nuestras organizaciones, de aportar, participar y a dar nuestro conocimiento, nuestra opinión en este sentido. Gracias, Ana. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los tres por su participación, su entusiasmo y por tantas visiones compartidas del día de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros aquí y también desde sus oficinas. Como palabras de cierre, me gustaría invitar a nuestro presidente de la Cámara de Comercio Bélgica-Luxemburgo, el señor Alain Kaczorowski, a venir. Gracias. Muchas gracias, San. Eso fue intenso. La verdad es que mezclar aceite y agua a veces puede ser algo muy interesante. Quiero destacar la entereza de Diego Gil, profesor Gil, digamos que estuvo acá manteniendo la compostura, ¿cierto? Su rol académico, técnico, imperturbable. Yo creo que eso le da también mucha seriedad a nuestro evento, además de efectivamente los aportes que creo fueron muy inteligentes, muy como bien argumentados, ¿cierto? Y obviamente estamos hablando de un tema político que no se va a resolver racionalmente, por decirlo. La parte emocional es importante también. Una reflexión así breve, porque yo sé que el tiempo ya está corriendo, que tiene que ver, digamos, con nuestro rol de cámara, pero ya a un nivel quizá un poco más filosófico, que me gusta mucho, es que los que fuimos educados en el sistema francófono, en Bélgica, Francia, fuimos
sin duda alguna, llamado a hacer una disertación sobre palabras de André Malraux, que fue un escritor francés, también ministro de Estado, y que decía: el siglo XXI será espiritual o no será. Gran palabra que muchas veces ha sido interpretada como un resurgimiento de las religiones, etcétera, ¿cierto? Pero en realidad yo creo que el análisis es distinto. Yo creo que la espiritualidad tiene que ver, digamos, con controlar, limitar el ego de cada uno. Y lo que vemos en un proceso como ese, que realmente dice relación con el futuro de un país entero, es que es el momento quizás efectivamente de seguir esa palabra de ese sabio escritor y filósofo, de dejar un poco los egos en un minuto afuera o controlarlo, para no entrar en esos debates efectivamente donde simplemente estamos enfrentándonos por una cosa que no es la verdad absoluta. Entonces, yo pienso que esa reflexión en ese momento efectivamente nos está mostrando dos visiones muy distintas del país, que es bueno también. Yo creo que en el proceso de la nueva Constitución ha sido muy, muy valioso tener en realidad la visión de gente que generalmente el otro lado no escucha o no ve. Entonces, el tener, digamos, una propuesta, claro, hecha sin mucho diálogo con la gente, digamos, más hacia, digamos, el conservadurismo, las empresas, etc. Bueno, pero también tenemos la propuesta de ellos, y esa propuesta, bueno, no puede que no nos guste o que tengamos reparos, pero está, y es muy, muy interesante tener la voz. Entonces, yo creo que para seguir, digamos, con las grandes palabras, in medio veritas, como decían los latinos, ¿cierto? En el medio, la vía del medio está la verdad, y yo creo que lo mejor que puede pasarle a Chile es eso, encontrar esa vía media, pero que realmente permita formar la casa de todos. Así que le agradezco muchísimo la presencia de todos aquí presencialmente, y también la gente que está, que no vemos, pero que está. Yo he visto que había más de 28 personas. Yo creo que es un evento bastante exitoso. Agradecer nuevamente la CNC, que ha sido realmente un gran partner para nuestra Cámara, y que ha ayudado también en muchísimos temas. Y la presencia de nuestro embajador de Bélgica también, que llegó hace poco a Chile y que realmente hace una inversión total en los acontecimientos, digamos, políticos, y espero que realmente haya podido también ayudar en eso. Y al embajador también, Patricio Torres, que estuvo en Bélgica y que apreciamos mucho. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia, y cedo de nuevo la palabra a Ana, o cierro. Bueno, entonces, dado el tiempo, ya nos hemos pasado un poquito, pero muchas gracias a todos.